Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias una vez más por el privilegio de acercarnos a ti por medio de tu palabra, para reflexionar en ella, para escuchar la instrucción, la exhortación, la consolación que tú nos das a través de tu bendita palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu también hoy quiera obrar, tu Santo Espíritu quiera iluminar nuestro entendimiento, que podamos comprender esta verdad y ser afirmados, ser afianzados en ella. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vimos la semana pasada que el ministerio fiel de Pablo y de su equipo era en realidad un reflejo de ese ministerio fiel de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, quien fue a la cruz para mostrarnos el puro amor de Dios y así librarnos de nuestra eterna miseria. Vimos que los motivos, la conducta de Pablo y su equipo era en realidad un reflejo del propósito del Señor que mostró en su encarnación, su vida santa, su muerte, su resurrección. Y consideramos también el gozo de ser beneficiarios de ese ministerio tan fiel de Cristo para la gloria de Dios y para bendición de su iglesia. Hablamos entonces de un ministerio íntegro delante de Dios, sin avaricia, sin adulación, sin buscar reconocimiento de hombres, sin imponer siquiera su propia autoridad. Fue un servicio de amor, dijimos, con ternura, con fidelidad, compartiendo el Evangelio, incluso sus propias vidas. Fue un servicio esforzado también, trabajo duro, enseñando con ejemplo, enseñando con doctrina y viviendo para el reino y para la gloria de Dios. Para continuar entonces nuestra reflexión en el segundo capítulo de Tesalonicenses, el versículo número 13 en adelante, quiero compartirles un comentario de un antiguo predicador que decía: ya hemos señalado anteriormente que la población de Tesalónica estaba compuesta por dos clases distintas, la griega y la judía. La primera representaba la filosofía del paganismo, mientras que la segunda era guardiana de las verdades sagradas de la revelación. Entre los hebreos, Moisés era reconocido como figura humana central y la cabeza de su sistema legal. Y en sus palabras sus palabras eran profundamente veneradas. Y los gentiles no eran menos devotos y ardientes en su admiración por Platón y su sabiduría visionaria. La influencia de estos dos sistemas era todopoderosa entre los que llenaban el círculo más amplio, alimentaba el pensamiento, modelaba el carácter, la vida, llenaba las esperanzas de muchos en Tesalónica. El Evangelio chocó contra esas antiguas y veneradas instituciones. Y tales instituciones tambalearon ante el impacto. Los seguidores intolerantes, tanto de Moisés como de Platón, se vieron obligados a admitir la autoridad superior del mensaje apostólico. Hicieron una valoración correcta de la verdad del Evangelio cuando lo recibieron, no como palabra de hombres, sino como lo que en verdad es palabra de Dios. Pensando en ese choque, mis hermanos, que se produjo en Tesalónica en aquel entonces y en el mundo de aquel entonces, debemos considerar hoy el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, que fue realmente lo que produjo ese choque y que llevó a los tesalonicenses a permanecer fieles como seguidores de Cristo en medio incluso de las más grandes pruebas. Y ese mismo poder es el que actúa hoy en nosotros los creyentes. Vamos a ver dos cosas el día de hoy. En primer lugar, ese poder de la palabra de Dios actúa en los creyentes. Esta es la declaración del apóstol. Al final del verso 13 está diciendo esto, pero nosotros queremos arrancar por acá primero hoy. Esta es la evidencia
real. Esta es la evidencia verdadera de ser creyente. Esta es la evidencia que tú puedes tener en tu corazón y una evidencia segura de haber creído y de haber obedecido el Evangelio. Cuando se ve en tu vida que la palabra de Dios actúa. Solo cuando la palabra de Dios actúa en nosotros como creyentes, entonces allí evidenciamos el poder de la palabra. Por eso Pablo daba gracias. Ya había dicho que los tesalonicenses eran parte de la verdadera iglesia de Cristo. Ellos habían dado señales inequívocas de ser creyentes, puesto que recibieron la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios. Nos recuerda también un predicador de antaño que la correcta apreciación de la verdad del Evangelio es un motivo incesante de acción de gracias para el predicador. Asimismo, hizo el apóstol Pablo al inicio del versículo 13. Dice, por esto nosotros damos gracias. Ya había dicho lo que había pasado en el capítulo 1 con los tesalonicenses. En el capítulo 2, en la primera parte del capítulo 2, habló de este ministerio fiel. Los apóstoles estaban profundamente agradecidos por lo que Dios hacía en los creyentes. Veamos también un ejemplo en la tercera epístola del apóstol Juan. Solo tiene un capítulo 1, versículos 3 y 4. Alguien que me ayude con la lectura. Tercera de Juan 1, del 3 al 4. ¿Qué dice? Cuando él está escribiendo a Gallo y escucha noticias de él. Pues me alegré mucho cuando tus hermanos dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que soy que mis hijos andan en la verdad. Dice Juan, yo no tengo mayor gozo. No me alegro en otra cosa más que escuchar estas buenas noticias. Saber que aquellos que se les ha enseñado, que aquellos a los que se les ha instruido, andan en la verdad. Andan en el Evangelio. Ver en acción la palabra de Dios en los creyentes es motivo de gran gozo. Es motivo de profunda gratitud al Señor que se digna obrar en los corazones, quitando la dureza, la incredulidad y dando una verdadera fe. Gracias a Dios por todos los que están aquí hoy también y que han creído el Evangelio, los que han escuchado la palabra de Dios como es, palabra de Dios, la han aceptado y tienen hoy en sus vidas fruto del Espíritu de Dios, evidencias del poder de la palabra de Dios, obrando en su voluntad, obrando en sus afectos, obrando en sus emociones, en toda su vida entera. Por eso era que los tesalonicenses se habían convertido. Porque el Evangelio es eficaz para transformar el carácter. Yo sé que decimos, loro viejo no da la pata. Yo sé que decimos que ya cuando la gente está vieja, cuando la gente está resabiada, no hay nada que hacer. El Evangelio tiene poder para transformar el carácter. Por el poder de la palabra de Dios, los tesalonicenses que habían vivido en el más craso paganismo durante toda su vida, fueron convertidos de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Recordemos lo que decía Pablo. Primera Tesalonicenses, volteemos la hoja, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera Tesalonicenses 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses antes estaban alejados de Dios, eran sus enemigos. Pero una vez creyeron en Cristo, fueron hechos cercanos, fueron reconciliados con Dios y se habían constituido en amigos de Dios. Amados hermanos, la verdad del Evangelio se hizo eficaz en las mentes, en los corazones de todos aquellos que se convirtieron en verdaderos cristianos. Pasó con Lidia en Filipos, Hechos 16, 14.
Nos dice que cuando Pablo fue al lugar que tenían usualmente para la oración, Dios abrió el corazón de esta mujer para que creyera. Pero también pasó con los tesalonicenses. La palabra de Dios fue la que los indujo a abandonar sus pecados. Esa palabra que les mostró la ira bajo la cual estaban. Esa palabra que les mostró el amor de Dios en Cristo y que les mostró el llamado a aceptar ese amor mostrado en la cruz. Por esa palabra fueron llevados entonces a aceptar ese regalo de la salvación, a dedicarse a Dios, a llevar una vida pura, a llevar una vida santa, y fueron capacitados incluso para soportar las pruebas y las tentaciones de la vida. La predicación que recibieron de Pablo, como ya lo hemos estudiado, no fue una especulación vana, sino la misma palabra de Dios. Y Pablo estaba totalmente convencido de esto. Pablo solía dar instrucciones confiando precisamente en el poder de la palabra de Dios, en Dios mismo, actuando en los creyentes para afirmarlos, para arraigarlos en Él. Veamos unos ejemplos. Vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses, capítulo 2, el verso 12 y el verso 13. Por tanto, amados hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué podían obedecer los filipenses? ¿Por qué Pablo les da esta instrucción? ¿Qué fue lo que les dijo ahí? Porque Dios es el que coloca el querer como el hacer. Porque Dios está obrando en ellos. Porque Dios está en ellos. Otro ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué un creyente puede hacer la voluntad de Dios? Según lo que decía aquí en Hebreos. ¿Por qué un creyente puede amar y obedecer la voluntad de Dios? Porque Dios mismo obra en él por medio de Jesucristo. Por eso era que la iglesia en Tesalónica se había mantenido. Dios estaba obrando en ellos. Pablo en su carta ha reconocido que la iglesia se había mantenido no por su capacidad económica, no por los elocuentes maestros que la sostenían, ni siquiera por la actitud amigable de los incrédulos o el gobierno de turno hacia ellos, sino solamente por el poder de la palabra de Dios que actuaba en ellos como verdaderos creyentes. Yo no sé, hermano, si alcanza a comprender la buena noticia que hay acá. Recordando que Cristo prometió edificar a su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que su palabra tiene ese poder para edificarnos, ustedes y yo hoy como iglesia del Señor tenemos esperanza, si es que en verdad hemos abrazado con fe la palabra de Dios. Si ustedes y yo hacemos parte de ese remanente que cree a Dios, que cree a sus promesas, pero que también teme a sus amenazas, podemos confiar que también seremos sostenidos por Dios, por el poder de su palabra.
Leamos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, el verso número 5. Cuando Pedro le escribe a la iglesia que está esparcida en todo el imperio romano, que habían salido de sus lugares porque habían sido desplazados, él les dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Seguro o no está seguro? Si no, no es Dios. Si no es todopoderoso, no es Dios. Y Pedro le está diciendo a la iglesia, ustedes están siendo guardados nada más y nada menos que por el poder de Dios. Y aquí estamos hablando del poder de la palabra de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. El mismo poder con el cual el Señor creó todas las cosas. En segundo lugar, cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, afirmamos la razón de dicho poder. La razón es precisamente porque es palabra de Dios. Esa palabra que predicó Pablo y su equipo, ese evangelio que ellos llevaron, era poderoso porque era la palabra de Dios. Juan, Pedro, Pablo, reconocieron el poder de la palabra de Dios. La palabra por medio de la cual fueron creadas los cielos y la tierra. Veamos también San Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Recuerden que cuando Juan utiliza el término logos, se puede traducir como palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si reemplazamos verbo por palabra, en el principio era la palabra. Y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Segunda de Pedro también, capítulo 3, verso 5. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, el verso número 5. Él decía, estos ignoran voluntariamente, cuando habla de los impíos, de los apóstatas, de los que tergiversan la escritura. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. En toda su argumentación está diciendo, Dios es el creador y creó todas las cosas por el poder de su palabra. Hebreos capítulo 11 también, el versículo número 3. Cuando se habla de los héroes de la fe y de entender lo que Dios ha hecho, Hebreos 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los apóstoles tienen claro el poder de la palabra de Dios, precisamente porque viene de Dios. El poder creativo de la palabra de Dios, se nos dice acá ahora en Tesalonicenses, sigue obrando hoy en la iglesia. Sigue obrando hoy, así como en tiempos de Pablo, en todos los creyentes. La razón, porque es la palabra de Dios. No la palabra de hombres. La iglesia lo sabe muy bien y la historia lo ha demostrado, que quien se deja convencer por el mero razonamiento humano puede ver sacudida su fe por un razonamiento opuesto y astuto. Quien se deja llevar por las mareas de la elocuencia popular no tendrá una fe a prueba de mareas similares al servicio del error. Quien abraza la religión por mero respeto a su pastor, a su papá, a su amigo o porque otros lo hacen, abandonará también la fe cuando la corriente popular tome un rumbo diferente.
o cuando sus amigos adopten puntos de vista distintos. Pero quien abraza la religión como verdad de Dios y por amor a esa verdad tendrá una fe como la de los tesalonicenses que va a resistir toda prueba. Y mis hermanos, es bien sabido que la palabra del hombre, aunque pueda cautivar el entendimiento, es incapaz de cambiar el corazón. Hoy están de moda los coaches. ¿Se han escuchado por ahí? Y hay gente que tiene seguidores y siguen a muchos coaches. Se ponen ahí a buscarlos en YouTube, en TikTok. Y los coaches le dicen cómo tener una vida mejor. Los coaches les enseñan cómo pueden ellos salir adelante, quitarse todas las barreras que tienen y lograr lo que realmente quieren y realizarse realmente como personas. Tristemente, en el trabajo donde estoy, he escuchado una charla de todas esas barbaridades. Y la gente diciendo, yo sigo a fulano de tal. Y es interesante las charlas que él da. Y así hay muchos en la iglesia también, ¿no? Muchos pastores que ahora el rol es de coach. ¿Sí? Son los entrenadores, son los que animan a la gente y no los mensajeros de Dios como fueron Pablo, Silvano y Timoteo. Y esta gente le dice lo que puedes hacer para que salgas de tus depresiones, para que salgas de tus estados de ánimo que no te ayudan, para que puedas vencer todas las dificultades. Pero no les dicen cuál es la raíz de todos sus males. No les dicen cuál es el problema que hay realmente y cuál es la verdadera solución. Si usted no sabe cuál es el problema, ¿cómo le va a dar solución? Usted sabe que hay un problema en la casa, sabe que hay una gotera que se está filtrando el techo, pero ¿de dónde viene esa gotera? Que lo diga acá el hermano, ¿sí o no? Cuando de arriba empieza a caer lo que no debería caer, y uno dice, ¿y esto qué fue? ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde? Si la gente no sabe la raíz, si la gente no conoce la raíz, si alguien está enfermo y va al médico y el médico no tiene ni idea de qué es lo que le pasa, ¿cómo lo va a aliviar? ¿Cómo lo va a ayudar? No hay forma. Por más que el predicador muestre buenas razones, excelentes ilustraciones, por más que grite, que haga sentir bien o que haga sentir mal a la gente, porque hay predicadores que hacen sentir mal a la gente, ¿sí o no? ¿Para la muestra? ¿Ah? Eso es terrible. Que solo quieren darle látigo y biblazos, tal vez, ¿no? Es solamente, y debemos estar convencidos de esto, solamente la palabra de Dios es la que quebranta ese corazón de piedra. El Señor lo ha dicho, mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Así que si te viene mi palabra, da mi palabra, le decía a los profetas. Y eso es lo que tiene que hacer todo predicador, todo pastor. Y es lo que ustedes y yo también, como seguidores de Cristo, tenemos que hacer. Podemos decir entonces, como los pastores del siglo pasado, el evangelio es superior a toda sabiduría humana. Es superior a lo que dicen los coaches. A la hora de la verdad, lo que dicen los coaches no sirve para nada. Es falacia, es vanidad. Vamos a ver si me censuran en YouTube por eso. Podemos decir que los pastores del siglo, con estos pastores entonces, la sabiduría humana no le da la talla al evangelio. La sabiduría humana tiene un alcance limitado. La sabiduría humana es cambiante. Los que se creían sabios antes ya no son considerados sabios ahora. El mundo cambia constantemente de parecer. ¿Ha conocido a personas que le dicen 1000 pareceres? Porque hoy dicen que sí, mañana dicen que no, pasado dicen que tal vez, y después dicen que de pronto, no, sí, mejor sí, no, mejor no. Y no hay firmeza, y uno nos puede contar con ese tipo de gente. La sabiduría humana es así, también es insatisfactoria.
La gente puede encontrar por un rato, probar a ver si de verdad eso le sirve. Pero finalmente terminan decepcionados. No pasa eso con la palabra de Dios, aunque es predicada por hombres. Pablo dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Allí él aclara que Pablo, Silvano y Timoteo simplemente fueron los instrumentos de Dios para que los tesalonicenses escucharan la palabra de Dios, para que pudieran invocar el nombre del Señor y ser salvos, como podemos entender por la exposición que el mismo Pablo hace en Romanos 10. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. Era necesario que los tesalonicenses escucharan el evangelio para creer, pero para eso tenían que haber sido enviados también estos hombres. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él dice, podemos entender que esto fue lo que pasó con los tesalonicenses. Ellos creyeron porque se les predicó la palabra de Dios. No crea, no piense más bien usted que su familia, sus amigos, sus vecinos van a creer si usted va y le pone las manos y se sana. Si usted va y ora por él y el Señor le provee el trabajo, le da la plata que necesita, el plante para el negocio. No van a creer por eso. Van a creer por la predicación de la palabra de Dios. Únicamente. Únicamente. Veamos también lo que la Biblia dice acerca del poder de esta palabra. Isaías 55:11, alguien que me ayude con Isaías 55:11 y otro que aliste Hebreos 4:12. Primero Isaías 55:11 y luego Hebreos 4:12. ¿Qué dice Isaías? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Qué maravilloso, ¿cierto? Dios prospera su palabra. Qué gozo, qué buena noticia. Yo sé que es frustrante, es desanimante cuando le hablamos a alguien y nos rechaza. No quiero nada de eso, no quiero saber nada de eso, no quiero escuchar nada de eso. O cuando nos escuchan, pero dicen, bueno, gracias, chao. Ya hasta ahí llegó todo. ¿Sí? La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Perdónenme, hermano, a mí no me gusta verlos dormidos, a ninguno acá. Yo sé que a veces uno está enfermo o alguna cosa y bueno, se cabecea. Porque si uno está dormido, pues no presta atención, ¿no? No escucha, no es edificado. Y uno dice, no escucha, no está la palabra allí. Bueno, la palabra de Dios sí es prosperada. La palabra de Dios sí hace lo que tiene que hacer. Eso es esperanzador para nosotros. Ya vamos a ver qué más hace. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más potente que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren cuán efectiva es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede enternecer tu corazón y traerte a la fe y traerte al arrepentimiento. Pero la palabra misma también te puede dejar endurecido, en un corazón endurecido,
tú escuchas una y otra vez, estás en el culto, estás en la oración, estás en todo lado, estás expuesto a los medios de gracia, pero sigues en desobediencia. Te estás endureciendo. Y la culpa no es del predicador, que es muy aburrido. No, la culpa es tuya, de tu corazón endurecido, de tu incredulidad. Y la palabra de Dios también está actuando, pero para condenación. Así que debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo oímos? Dios prospera su palabra en lo que Él quiere, en lo que Él está haciendo, en su propósito, no en lo que tú y yo queramos, no en lo que el predicador quiera. Otros ejemplos, Hechos capítulo 20, versículo 32 y 2 Timoteo 2:15. Hechos 20, 32. Leámoslo primero. Y luego 2 Timoteo 2, del 15 al 17. ¿Qué decía Pablo a los ancianos de Éfeso cuando se despedía de ellos? Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darnos herencia con todos los santificados. ¿De quién era la iglesia? ¿De Pablo o de Dios? ¿Y quién era el que la iba a edificar? ¿Pablo o Dios? ¿Quién está empeñado en edificar su iglesia? Hermano, Dios no necesita respaldar al pastor ni a los ancianos. Dios edifica su iglesia. Y Dios lleva a su iglesia a su propósito. Que los pastores, los ancianos son responsables y tienen que cuidar de la iglesia, claro que sí. Pero no es el ministerio de ellos el que Dios va a aplaudir. No. Dios es el que está empeñado en hacer crecer realmente a su iglesia, en completar el número de sus escogidos, en hacer que su pueblo viva para Él. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 17. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabras vacías y profanas, porque juzgados en ella conocerán más y más a la unidad, y su palabra les tendrá como gangrena, entre ellos está Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó? Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que predicar la palabra en verdad, pero tienes que desechar las fábulas, las enseñanzas equivocadas. No puedes mezclar la verdad con la mentira. Tienes que enseñar la escritura. Así que tienes que prepararte y tienes que presentarla bien. ¿Cuántos quieren evangelizar? A ver, ¿ninguno? Yo creo que todos, ¿no? Todo el mundo quiere evangelizar. ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué le digo? Y a veces me rasca la cabeza. ¿Cómo lo hago, Señor, con fulano, con sutano? Porque me da cierto temor. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Sí? A veces esas cosas nos mueven el piso. Hermanos, ¿qué tratamos de hacer acá cada domingo? ¿Un show? ¿Yo soy un showman? ¿Mm? ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de enseñar, de escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, no otra cosa. No entretener a la gente con un show, con un espectáculo y que digan, uy, qué chévere, me sentí, uy, súper. Sí, así como cuando uno va a un concierto, ¿no? Y se siente súper, qué chévere. Sí, pero eso no deja absolutamente nada. Amados hermanos, solo la palabra de Dios nos edifica como iglesia, como cuerpo de Cristo, como edificio de Dios. Y las iglesias que descuidan la palabra, por más gente que tengan en sus auditorios, por más dinero que tengan en sus cuentas bancarias, serán iglesias ciegas, desnudas, pobres, ineficaces, como se les decía en Apocalipsis 3:17. Entonces, al Pablo afirmar que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
Al Pablo decir que la palabra predicada actuaba en los creyentes, demostraba que el evangelio es esencialmente divino. Por lo tanto, se predicó en Tesalónica y se debe predicar en todo lugar con autoridad divina. Pero también podemos afirmar hoy nosotros que este evangelio que predicó Pablo es el mismo que se predica hoy, es inmutable, o es el mismo que se debe predicar hoy. Hay algunos que alteran. Pero la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Así podemos decir nosotros hoy hoy acerca de la palabra de Dios, que sus promesas son seguras, pero también que sus amenazas serán cumplidas sin duda. La palabra de Dios es completa, es suficiente. ¿Se acuerdan que esta mañana en Escuela Dominical veíamos la posición de la Iglesia Católica Romana cuando dice que la palabra no es suficiente? Nosotros por la Biblia entendemos la palabra es suficiente. No le hace falta nada. Ay, es que necesito escuchar a un coach a ver cómo quito este estrés. No, no necesitas un coach. Necesitas creerle a Dios. Soy muy estresado, tengo que salir a trotar o tengo que salir a hacer yo no sé qué otra cosa. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. ¿Está alguno triste entre vosotros? ¿Qué dice la Escritura? ¿Haga qué? Oración. ¿Cómo me quito la tristeza? ¿Yendo a comprar en el centro comercial? ¿Ah? Pintándome el pelo, haciéndome yo no sé qué cosas. Haga oración, dice la Escritura. ¿Está alguno alegre entre ustedes? ¿Qué dice también? Cante alabanza, alabe a Dios. No dice cante reggaetón, ni ninguna de esas porquerías. Alabe a Dios. Exprese su gozo por el Señor. Hermano, la palabra es suficiente. No necesitamos otra cosa. Yo sé que el mundo nos vende un montón de basura. Yo sé que el mundo nos dice una y otra vez, necesitas esto, necesitas aquello, necesitas lo otro, necesitas el carro de último modelo, necesitas unas refaccioncitas ahí para que te mantengas al día. No, vamos en contravía del mundo, en contracorriente, entendámoslo. Vamos totalmente diferente. Amados hermanos, la palabra de Dios es digna de crédito universal, precisamente porque es palabra de Dios. Y termino con una exhortación de Matthew Henry que nos dice, debemos recibir la palabra de Dios con afectos que armonicen con su santidad, sabiduría, verdad y bondad. Las palabras de los hombres son frágiles y perecederas, como ellos mismos, y a veces falsas, necias, triviales. Pero la palabra de Dios es santa, sabia, justa y fiel. Recibámosla y considerémosla de manera concordante. ¿Eres tú un verdadero creyente? ¿Qué ha hecho y qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Te enternece la palabra de Dios y confías en la obra de Cristo a tu favor en esa cruz para poder estar hoy delante de Dios amándolo y siguiéndolo en verdad? ¿O estás endurecido, escuchando pesadamente, sin entender y sin obedecer el Evangelio? Quiera Dios que para todos los que estamos aquí hoy, esta palabra sea de aliento para nuestra fe, que nos comunique la gracia salvadora y que no sea de juicio que endurece el corazón incrédulo. Quiera el Señor que tú y yo hoy experimentemos el poder de la palabra de Dios, haciéndonos volver de toda clase de ídolos al Dios vivo, al Dios verdadero. Oremos.